Era el 27 de febrero de 1844. El cielo sobre Santo Domingo estaba oscuro, cargado con la tensión de lo que estaba por suceder. En las calles empedradas de la ciudad colonial, un grupo de hombres aguardaba en silencio, con el corazón acelerado y la mirada fija en la puerta del conde. Llevaban años soñando con ese momento. Años de reuniones clandestinas, de conspiraciones susurradas, de planes trazados y rehechos una y otra vez. Esa noche, finalmente, el sueño se convertiría en acto. Esa noche, un pueblo decidiría existir por su propia voluntad. Lo que ocurrió en Santo Domingo en las primeras horas del 27 de febrero no fue un accidente de la historia ni el resultado de una casualidad. Fue el desenlace de un proceso largo y complejo, lleno de tensiones internas, de traiciones, de ideales en conflicto y de personalidades que chocaban con la fuerza de los elementos. Para entenderlo de verdad, hay que retroceder en el tiempo y comprender el mundo que hizo posible aquel grito de independencia. La isla que Cristóbal Colón llamó La Española había sido desde el primer momento del contacto europeo un territorio disputado. Los españoles la colonizaron, los franceses se apoderaron de su mitad occidental y en 1804 esa mitad occidental se convirtió en Haití, la primera república negra del mundo, la primera nación de América Latina en obtener su independencia. Fue una revolución que sacudió los cimientos del orden colonial y que llenó de terror a los propietarios esclavos de todo el continente. Pero para los habitantes de la parte oriental de la isla, la parte española, los años que siguieron fueron un laberinto de identidades y lealtades en permanente redefinición. En 1821, los criollos de Santo Domingo intentaron su propia independencia, en lo que se conoce como la independencia efímera. José Núñez de Cáceres proclamó la separación de España y la incorporación a la Gran Colombia de Simón Bolívar. Pero aquella independencia duró apenas 2 meses. En enero de 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer cruzó la frontera con su ejército y unificó toda la isla bajo el gobierno de Puerto Príncipe. Comenzaba entonces uno de los períodos más debatidos y complejos de la historia dominicana, 22 años de unificación haitiana. Esos 22 años son un territorio minado en la memoria histórica de la isla. Hay quienes los recuerdan como una ocupación opresiva, un periodo de confiscaciones de tierras, de imposición cultural, de discriminación contra la élite criolla de origen hispano. Hay quienes señalan que Boyer abolió la esclavitud en el territorio oriental, que gobernó con la intención de crear una nación unificada y soberana frente a las amenazas externas, particularmente la amenaza de una reconquista española o francesa. La verdad, como casi siempre, tiene más capas que cualquier versión simple. Lo cierto es que durante esos 22 años, en el seno de la sociedad del oriente de la isla, fue creciendo un movimiento que buscaba la separación. No todos sus impulsores tenían las mismas razones. Algunos eran criollos conservadores que añoraban el orden colonial español y veían en el gobierno haitiano una amenaza a sus privilegios y a su visión del mundo. Otros eran hombres más jóvenes, influenciados por los ideales liberales que recorrían el mundo del siglo XIX, que soñaban con una república soberana, ilustrada, integrada en la familia de las naciones modernas. Estas dos visiones convivían dentro del mismo movimiento independentista, y esa tensión entre conservadores y liberales marcaría profundamente los primeros años de la nueva república. El hombre que más claramente encarnó el ideal liberal de aquella generación se llamaba Juan Pablo Duarte. Nació en Santo Domingo en 1813, en el seno de una familia de comerciantes. Viajó a Europa siendo joven y regresó con la cabeza llena de libros, de filosofía política, de los ecos de la Revolución Francesa y de los movimientos de independencia latinoamericanos. Duarte no era un militar ni un hombre de poder, era un idealista, y esa condición lo haría tan esencial como vulnerable en el proceso que se avecinaba. En 1838, Duarte fundó una sociedad secreta llamada La Trinitaria. El nombre tenía un doble significado, aludía a la Trinidad cristiana, pero también a la estructura celular de la organización, formada por grupos de 3 miembros que se multiplicaban en
secreto, de manera que si uno era descubierto, no pudiera comprometer a los demás. Era una forma de conspiración moderna, sofisticada para su tiempo y lugar. Los miembros de la Trinitaria juraban trabajar por la independencia de la parte oriental de la isla, por la creación de una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera. Esa última frase era importante porque dejaba claro que la independencia debía ser no solo de Haití, sino de cualquier potencia que intentara sustituirla. Durante años, la Trinitaria trabajó en las sombras, reclutaba miembros, difundía ideas, construía una red de lealtades, pero el movimiento no era monolítico. Junto a los trinitarios puros de Duarte, surgieron otros grupos con agendas distintas. El más significativo fue el encabezado por dos figuras que entrarían a la historia con nombres indelebles: Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Junto a Duarte, formarían lo que la tradición dominicana llamaría los padres de la patria, pero entre ellos y sus aliados más conservadores existían diferencias profundas sobre qué tipo de nación querían construir y, sobre todo, bajo qué protección querían hacerlo. Porque aquí entra uno de los capítulos más incómodos de la historia de la independencia dominicana: el papel de los conservadores que negociaban en paralelo con España primero y luego con Francia una protección extranjera que garantizara la separación de Haití sin arriesgar la soberanía total. Hombres como Tomás Bobadilla y Buenaventura Báez no compartían el ideal de Duarte de una república plenamente independiente. Preferían un protectorado, una tutela de una potencia europea que sirviera de escudo. Para ellos, la independencia de Haití era el objetivo principal, incluso si eso significaba intercambiar una dependencia por otra. Francia declinó. España dudó, y mientras los conservadores negociaban, los trinitarios actuaban. Fue en ese contexto de urgencia, de conspiración acelerada, donde los planes de la noche del 27 de febrero tomaron su forma definitiva. La señal sería un cañonazo disparado desde la Puerta del Conde. Francisco del Rosario Sánchez era quien debía dar la orden. Ramón Matías Mella dispararía su trabuco como señal de inicio si algo fallaba. Duarte, en ese momento, no estaba en Santo Domingo. Había sido descubierto por las autoridades haitianas y se encontraba exiliado en Curazao, siguiendo los preparativos desde lejos, con la angustia de quien ve realizarse el sueño más grande de su vida sin poder estar presente en el momento cumbre. La noche avanzó. Los conspiradores ocuparon la Puerta del Conde con una determinación que mezclaba el miedo y la convicción. El gobernador haitiano de la ciudad, Charles Erard, estaba en ese momento lejos de Santo Domingo, ocupado reprimiendo una rebelión en el sur de Haití. Su ausencia fue providencial para los independentistas. Las tropas haitianas en la ciudad eran pocas y estaban dispersas. El momento elegido no era casual, era una ventana de vulnerabilidad calculada con precisión. Cuando el cañonazo retumbó sobre las piedras de la ciudad colonial, algo se rompió para siempre en el orden de aquella isla. El sonido se expandió por las calles oscuras, llegó a los hogares, despertó a los que dormían y electrizó a los que aguardaban. La bandera dominicana, diseñada por Duarte con los colores de la bandera haitiana, reordenados y cruzados por una cruz blanca que representaba la fe y el sacrificio, fue izada sobre la Puerta del Conde, y Francisco del Rosario Sánchez, con voz que quebraba la noche, proclamó la independencia de la República Dominicana. Nació así, en la madrugada del 27 de febrero de 1844, la nación más nueva y más antigua al mismo tiempo del Caribe hispano. Nueva porque apenas comenzaba a existir como Estado soberano, antigua porque su pueblo llevaba siglos arraigado en esa tierra, mezclado en razas y culturas, forjado por la historia violenta y generosa de la isla. Una nación que nacía sin ejército propio, sin tesoro, sin reconocimiento internacional, rodeada por un vecino mucho más poderoso que no aceptaría fácilmente la separación. Haití respondió con rapidez. Jean-Pierre Boyer había sido derrocado apenas días antes de la proclamación dominicana, en medio de sus propios problemas internos, pero el nuevo gobierno haitiano no estaba dispuesto a aceptar la división de la isla.
En los meses y años que siguieron, Haití lanzó varias campañas militares para reconquistar el territorio oriental. La joven República Dominicana tuvo que construir su independencia con las armas en la mano, combatiendo en una serie de batallas que la historia recuerda como la Guerra de la Independencia Dominicana y que se extendió durante más de una década. En esas batallas se forjó el carácter militar y civil de la nueva nación. Surgieron héroes inesperados, mujeres que cargaron municiones bajo el fuego, campesinos que tomaron machetes y se sumaron a la defensa de una república que apenas había aprendido a pronunciar su nombre. La batalla del 19 de marzo de 1844 en Azua y la del 30 de marzo en Las Carreras fueron las primeras victorias significativas. La batalla del 19 de noviembre en La Estrelleta consolidó la resistencia dominicana y quedó grabada en la memoria colectiva como símbolo de que la independencia no era solo un acto de una noche, sino una voluntad sostenida en el tiempo. Pero mientras el país combatía hacia afuera, hacia adentro se desgarraba con sus propias contradicciones. El destino de Juan Pablo Duarte es quizás el más revelador de esas contradicciones. Regresó a Santo Domingo en marzo de 1844, pocas semanas después de la proclamación, recibido con un entusiasmo popular que contrastaba con la desconfianza de los sectores más conservadores del nuevo establecimiento político. Duarte era demasiado idealista, demasiado puro, demasiado poco pragmático para el juego brutal de la política naciente. En julio de 1844, apenas 5 meses después de la independencia que él más que nadie había soñado, fue acusado de conspirar para proclamarse dictador, cargo que sus defensores siempre consideraron una fabricación de sus enemigos políticos, y fue expulsado del país. Murió en el exilio, en Caracas, en 1876, sin haber vuelto a pisar la tierra por la que lo había dado todo. Su destino dice mucho sobre las repúblicas latinoamericanas del siglo XIX, que los fundadores idealistas rara vez gobiernan las naciones que fundan, que el espacio entre el sueño y el poder lo ocupan casi siempre hombres más duros y más dispuestos a sacrificar el ideal en el altar de la conveniencia. Pedro Santana, el caudillo militar que lideró las primeras campañas contra Haití, se convirtió en el hombre fuerte de los primeros años de la República, gobernando con mano autoritaria, modificando la Constitución para dotarse de poderes casi dictatoriales y llevando al país en 1861 al extremo impensable de solicitar la reincorporación voluntaria a España en lo que se conoce como la anexión. Una decisión que provocó una nueva guerra, la Guerra de la Restauración, de 1863 a 1865, con la cual el pueblo dominicano recuperó su independencia definitivamente. La independencia dominicana, vista en su totalidad, no es un momento sino un proceso. Es el cañonazo de la Puerta del Conde, pero también es la sangre derramada en los campos de batalla contra Haití. Es el exilio de Duarte, pero también es el regreso triunfal de los restauradores. Es la Constitución liberal de 1844, pero también es su traición por quienes detentaron el poder. Es un pueblo que tuvo que ganarse la existencia no una, sino varias veces, frente a enemigos externos e internos, frente a sus propias debilidades y sus propias grandezas. Hoy, cuando los dominicanos celebran el 27 de febrero, están celebrando algo que va más allá de una fecha o de un hecho puntual. Están celebrando la decisión de existir. La decisión de un pueblo de decir, aquí estamos, somos una nación, tenemos un nombre y una bandera y una historia que nos pertenece. Esa decisión, tomada en la madrugada de un febrero caribeño hace casi 2 siglos, sigue siendo la piedra sobre la que descansa todo lo demás. Porque la independencia no es una conquista que se hace una vez y se guarda en un museo. Es una responsabilidad que cada generación hereda y debe honrar de nuevo. Los hombres y mujeres que en 1844 apostaron sus vidas por una república que aún no existía, nos dejaron más que un país. Nos dejaron la obligación de merecerlo. Y esa obligación, silenciosa y exigente, es quizás el legado más verdadero de aquella noche en que el Caribe amaneció con un nombre nuevo.